aquí estamos acompañados de Absalón Torres Echeverría, abogado, especialista, conocedor profundo de la problemática de los servicios públicos, y él tiene pues muchas cosas que decirnos a todos nosotros con respecto a esta problemática, las soluciones que se podrían dar. Y bueno, Absalón, por favor, preséntate tú mismo, habla de tu labor, de lo que has hecho. Sí, claro. Bueno, buenas tardes para todos los que nos están viendo en este importante programa, y gracias por la invitación, Guillermo. Nosotros somos, soy abogado de la Universidad del Atlántico y llevo más de 10 años en este tema de los servicios públicos domiciliarios. De esos 10 años, más que todo, han sido casi un poquito más de la mitad en el litigio del servicio público domiciliario. Y el resto de los años, de esos 10 años, han sido de luchas sociales con respecto al tema. Hemos conformado organizaciones sociales para empoderar a la gente para el tema de la defensa de los derechos de los usuarios en los temas del servicio público domiciliario. En eso fuimos presidente de Cordecer, que es la coordinadora de la defensa para los derechos de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios del Departamento del Atlántico. Hoy en día estamos constituidos en una organización que se llama Comisión Técnica Jurídica de Servicio Público Domiciliario, que la hemos creado recientemente. Estamos dentro de un proceso de legalización de esa organización, pero igualmente hemos hecho, interacción con otras organizaciones para el fortalecimiento del poder popular en defensa de los servicios públicos domiciliarios. Eso de una u otra manera ha generado medianamente una información, tal vez un conocimiento sobre el tema, y que de una u otra manera haremos todo lo posible en lo que esté a nuestro alcance para disertarlo en el día de hoy, en la tarde de hoy, en este momento. Ese comité que tú dices, ese es el que va a hacer la asamblea ahora el miércoles o jueves. Sí, vamos a hacer una asamblea el 18 de enero del 2023 a las 2 de la tarde en las instalaciones muy excelentes que tiene el sindicato de energía de empresas, perdón, el sindicato de energía Sintra-Elecol, que se encuentra en la parte de atrás de la sede de la Universidad del Atlántico, sede 20 de julio. Ahí vamos a hacer una asamblea para efecto de solidificar la idea de una asamblea más amplia sobre el tema de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios y buscar una agenda de incidencia jurídica y política frente a la problemática. ¿Quiénes pueden asistir a esa asamblea? O sea, ¿esa asamblea es invitado por ustedes? No, no, es una asamblea abierta porque se trata de... Cualquiera se puede vincular. Cualquier usuario de servicio público que esté interesado. Vamos también a compartir unos enlaces para que se inscriban virtualmente y así poder generar, visiones sobre esta realidad, pero sobre todo para que la gente se empodere. Porque uno de los problemas más fuertes de esta problemática en términos de la visión de los usuarios es que todo el mundo se queja de la problemática, pero a la hora de entrar en acción para la defensa de nuestros derechos y lógicamente de nuestros intereses económicos, porque eso afecta el bolsillo de cada familia, a la hora de tomar acciones, de tomar una determinación e irnos a la calle o hacer un plantón o apoyar una acción jurídica o una acción popular o lo que nosotros podamos decidir frente a esta problemática, la gente muy poco apoya. Y muy poco apoyo. Yo tengo una hipótesis frente al tema de por qué la gente no se empodera fuertemente sobre el tema de los servicios públicos. Es porque es una problemática, por un lado, muy complejísima. Para entenderla es bastante compleja, se necesita muchos estudios, muchos años de estudios, pero por el otro lado es porque el sector que más afecta a esta problemática, que es el sector de padres de familias, cabezas de hogar, jefes de familia, tanto mujeres como hombres, por la misma ocupación que le genera su vida cotidiana, sus empleos, que tienen que atender casa, tienen que atender empleo, que tienen que atender sus familias, no tienen el tiempo suficiente como para comprender la realidad. Simple y llanamente, la gente se queja en el momento en que llega la factura y tiene que
meterse la mano al bolsillo para poder pagar. Ahí en ese momento se queja y sienten el impacto, pero ya conocer las causas de esta problemática exige tiempo y eso creo yo que es uno de los elementos que inciden de por qué la gente no se empodera frente al tema de los servicios públicos. Pero también hay otra realidad, Guillermo, que sería muy importante, y es que no hace mucho, hace como 3 años, una organización de la sociedad civil que entre otra cosa, si no estoy mal, creo que era una fundación que se denominaba Barranquilla Cómo Vamos, estableció estadísticamente, en un estudio estadístico, en una investigación, estableció que la sociedad civil en el Atlántico, estamos hablando del Atlántico, el Atlántico corresponde a todos los municipios, incluyendo el distrito de Barranquilla, no participa ni siquiera mínimamente en una organización pequeña como una acción comunal. Es decir, es inexistente la sociedad civil. Se está despertando frente a este problema de los servicios públicos, pero todavía es muy incipiente y necesitamos el respaldo de toda la ciudadanía, de toda la ciudadanía. Cuando hablo de toda la ciudadanía, son todos los que están afectados por el tema de servicios públicos, que es casi la mayoría de la ciudadanía. Estamos hablando de los residenciales, estamos hablando de los comerciales y estamos hablando de los industriales. Bueno, vamos a aprovechar para invitar a todos para este martes a las 9 de la mañana. No, la asamblea esa es el jueves. El jueves, sí. Jueves 18. El jueves 18. Esa es la asamblea de la organización que tú tienes. Pero este martes a las... lo del plantón. El 16 vamos a hacer un plantón, una protesta frente a las instalaciones de la Superservicio que queda aquí en la 59, en la carrera 59 con calle 75. 75, sí. A las 9 de la mañana. Así que ojalá nos acompañaran todos. Es una iniciativa de Rubén Llanos, que él es el presidente de una organización de allá de Santo Tomás. Sí, claro. Y bueno, hay muchas personas. Ahí está el comité, bueno, hay un comité que se llama Comité Atlántico que está organizado. Ellos no son los que están organizando el plantón. La iniciativa es de Rubén. Pero existe esa organización que se llama Comité Atlántico por la lucha de los servicios públicos y los usuarios de los servicios públicos, y que me parece que está haciendo una labor interesante con Carlos Osorio, y ahí está otro señor Alberto Forero, y en fin, hay muchas personas y muchas organizaciones que están con esta iniciativa, y ojalá la sociedad civil se integre. Se vaya integrando, sí, claro, en el Comité Atlántico, que se integre en la organización que tú estás presidiendo acá. ¿Cómo es que se llama? Se llama Asamblea Permanente del Poder Popular por los Servicios Públicos Domiciliarios en el Departamento del Atlántico. Bueno, invitado también para esa asamblea. Todos pueden asistir, ¿ya? El martes a las 9 de la mañana frente a la Superservicio, y el jueves en asamblea acá en las instalaciones de Sintra Elecol. Bueno, ya para entrar en el tema de hoy que nos compete, que es esta problemática de los servicios públicos, ¿cómo la estás viendo tú? ¿Cómo afecta a las familias, a las casas, a los hogares, a las amas de casa, a los papás, a los trabajadores? ¿Cómo ves tú esa situación? O sea, la situación es bastante complicada porque de una u otra manera la problemática de los servicios públicos domiciliarios, pero más que todo específicamente el servicio público de energía eléctrica, es muy compleja y muy complicada. Es muy complicada porque en este momento estamos en una coyuntura muy difícil, y es que el IDEAN, que es el organismo que establece todo el tema de los movimientos climatológicos que se dan en el mundo, ¿verdad? Y cómo afecta esos cambios climatológicos en Colombia. Desde esa perspectiva, el IDEAN ha establecido que hay un fenómeno del Niño, ¿verdad?, que va a ir hasta el 16 de abril. Como hay un fenómeno del Niño, y el fenómeno del Niño, para los que no sepan sobre ese fenómeno, es un fenómeno seco, es un fenómeno donde carecemos de lluvia, y al carecer de lluvia, lógicamente, bajan los niveles de agua de las hidroeléctricas. Y comienza entonces a establecerse de una u otra manera
inestabilidad con respecto a la sostenibilidad de la oferta de energía. Entonces tienen que sustituirla con energía termodinámica, y esa energía termodinámica por lo general se maneja por la bolsa de energía. Entonces la CREC ha hecho una intervención económica frente a eso. Además es una nueva CREC, se nombraron ya los 9 comisionados de esta CREC y está estableciendo unas regulaciones a través de una, como esa es la expresión de esta organización, ¿verdad? De este organismo estatal, a través de unas resoluciones, está buscando la regularización del mercado. Entonces, lo que está buscando la CREP es que no haya un impacto fuerte frente a la tarifa, que por último, es decir, el fin último es que no afecte a los usuarios con el tema de la tarifa. Entonces, se ha establecido unas regularizaciones. Algunos generadores de energía están inconformes, algunos gremios también están inconformes frente al tema, y de una u otra manera se han ido en lanza en ristre contra el gobierno por algunas resoluciones que buscan que ese fenómeno del niño frente al tema de la generación de energía no tenga un impacto fuerte al final en el bolsillo de los usuarios. Bueno, pero ¿cuándo se van a ver los efectos de esa regulación de la CREP en la plata, en el bolsillo de los usuarios? Porque es que yo veo que las tarifas siguen subiendo. Sí, siguen subiendo, pero es que hay varios elementos que hay que analizar en el tema. Y esos elementos tienen que ver con un pasado, es decir, el tema de la alza de las tarifas no necesariamente tiene que ver con una realidad inmediata, o sea, sus causas no es una realidad inmediata, sino también hay una realidad del pasado. Entonces, frente a eso, realmente hay que escudriñar punto por punto porque es un tema muy complejo. Por ejemplo, te coloco como ejemplo cuando entra Gustavo Petro como gobernante. Lo primero que se hace con la ministra Vélez, no sé si te acuerdas, se expiden varias resoluciones, entre esas como 3 resoluciones, donde se estableció el gran pacto por la tarifa justa, donde se le abrió un compás de diálogo a los generadores, distribuidores, transmisores de energía, para efectos de que ellos acuerden una bajada de la tarifa en cuanto a la generación, distribución y transporte de la energía, para que eso tuviera un efecto benéfico al final de la tarifa. Sin embargo, eso se hizo, pero la bajada de la tarifa fue muy mínima, fue unos porcentajes que no tuvieron mucho efecto, pero de todas maneras se estableció un periodo, porque esos eran resoluciones muy transitorias. Se estableció un periodo, ¿verdad? Ya ese periodo se venció y ahora en estos momentos, ya por el vencimiento de ese periodo, ha tenido una incidencia muy fuerte en el tema tarifario. Pero igualmente existe otros elementos que es muy importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, en la época del gobierno de Iván Duque se estableció que se expidieron unos decretos COVID, e igualmente se establecieron unas resoluciones de la CREC donde se difirió el tema del cobro de las tarifas por un determinado tiempo para poder minimizar, digamos, el impacto de la cuarentena en los hogares. Entonces esas deudas fueron diferidas, y al diferirse se acumularon unas deudas de 6 billones de pesos, que es una deuda fuerte. Esa deuda la están cobrando también en la tarifa las empresas prestatarias, y eso genera un aumento de la tarifa al final. En estos momentos se están cobrando más o menos entre los 1.130 a 1.140 pesos el kilovatio hora en Barranquilla, que es bastante altísimo. Es decir, nosotros estamos pagando la tarifa por el kilovatio hora, el costo del kilovatio individual, costo unitario, lo estamos pagando que es el más
altos de Colombia, del país. Entonces eso es una afectación. Entonces ahí hay dos elementos que afectan. Pero ahora se mete el fenómeno del niño, que también está afectando, pero la CRE está buscando la manera de establecer una intervención económica desde esa perspectiva para poder regularizar el mercado. Y esa regularización del mercado, lógicamente, tiene unos elementos que hay que tener en cuenta para que esa tarifa no impacte al usuario al final. Bueno, pero ¿cuánto tiempo vamos a durar pagando la deuda esa de lo del tal COVID? Porque he notado que en algunas empresas como la de Gases del Caribe, que es un caso puntual, y es que si uno no tiene la plata para pagar el recibo de ese mes, vienen y te lo cortan. Y la deuda sigue aumentando, y además de eso, de que la deuda sigue aumentando, te cobran la reconexión. Entonces, uno nunca jamás va a poder terminar de pagar la deuda esa. Es que lo que pasa es que, digamos, eso no, yo soy consciente, y no es por defender ningún gobierno, pero yo sí soy consciente porque uno tiene que establecer claramente responsabilidades. Yo lo que sí sé es que, por ejemplo, el gobierno actual no es responsable frente al tema del costo de la tarifa, sino que se han dado una cantidad de fenómenos dentro del mercado y dentro de la regulación que han generado ese proceso. Y eso viene desde atrás, no viene desde ahora, viene desde atrás. Por ejemplo, el tema de los decretos COVID para diferir el pago de las tarifas de los comerciantes con respecto a los generadores, y así sucesivamente los usuarios con respecto a los comerciales. Realmente eso fue una responsabilidad de Iván Duque, ¿verdad? Lo que se está buscando es que de una u otra manera ese mercado que prácticamente se ha autorregulado de alguna manera, porque ha habido también de ese mercado cooptación por parte de las entidades estatales, entre eso la CRE y entre eso las Superservicios, que de una u otra manera han estado regularizando el mercado en función de las empresas. Y eso ha generado un problema gravísimo dentro del mercado. Bueno, y tú que tienes experiencia en el tema del litigio en contra de estas empresas que parece que son dueñas de todo, hasta de las decisiones judiciales. Hay un casito que me estaba comentando un amigo de Santa Marta que tiene que ver con los contadores, con la calibración de los contadores. O sea, el contador estaba en buen estado, la empresa dijo que había que cambiarlo porque él le instaló unos paneles solares y le bajó el consumo. Entonces, a la empresa lo que le interesa es el consumo alto. Entonces, empezaron a revisar el contador y él le dijo, mira, bajó el consumo porque yo compré unos paneles solares. Tuvo que haber bajado el consumo. No, que hay que revisar el contador. Se llevaron el contador de manera abusiva. Y estoy hablando de aire, porque Santa Marta todavía cobija aire. La Piña creo que es más hacia el sur del Magdalena. Y resulta que trajeron el contador y se disparó el consumo. O sea, ¿dónde queda la calibración de esos equipos? O sea, ¿cómo podemos controlar eso? Por eso, desde esa perspectiva, mira, la problemática es tan compleja que muchos elementos inciden, por ejemplo, en el tema del costo del consumo. Porque una cosa es el costo unitario del kilovatio hora, pero el valor del consumo, es decir, de la factura, obedece al valor del costo unitario, pero también obedece a la cantidad de horas que el usuario usa sus electrodomésticos. Entonces, los dos en conjunto te dan un valor en la factura, ¿no es cierto? Entonces, el kilovatio hora, que es el costo unitario por cada kilovatio que tú consumes al mes, kilovatio hora, ¿verdad? Por hora. Y eso se suma para poder contabilizar el mes. Ese kilovatio hora se establece a partir de un componente tarifario que está constituido por generación, transmisión, distribución, comercialización y pérdida, ¿verdad? Son los elementos de la estructura tarifaria del costo unitario. Entonces,
costo, ese valor que se establece ahí, es lo que te va a establecer cuánto te cuesta 1 kWh en el momento que te lo instalan en la casa. Pero ya lo de la factura tiene que ver con ese costo, pero también tiene que ver con el uso que tú tienes de los electrodomésticos por las horas que tú usas diariamente y en el mes, y eso sumado es lo que te va a dar a ti el valor de la factura. Entonces, cuando se trata de medidores no calibrados o de medidores que se instalan sin certificado de calibración, que están obligados de entregártelo, si una empresa no te entrega el certificado de calibración, no puede cambiarte el medidor, porque esa es la certificación que se exige por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio con respecto al tema de la calibración. Sí, es una exigibilidad de ley, una exigibilidad normativa. Entonces, si no tiene ese certificado de calibración y te lo colocan y resulta que, como se dice en el argot popular, tiene gato encerrado, es decir, está muy mal calibrado o no está calibrado, ese consumo se te va a disparar. Y eso no tiene nada que ver con el costo unitario hora, ni tiene nada que ver con el manejo tuyo de los electrodomésticos en cuanto al uso a nivel de hora. Tiene que ver con un fraude administrativo que te está haciendo la empresa para subirte el valor del consumo. Para subirte el consumo y lógicamente el valor de la factura. ¿Eso tiene algo que ver con el gobierno? No, no tiene nada que ver con el gobierno, tiene que ver con una empresa que se actúa al libre albedrío y que nadie le pone tate quieto, nadie la regula, nadie la vigila, nadie la controla. Entonces, hay violación de los derechos de los usuarios. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque eso también eleva. Entonces, por ejemplo, casi en la gran mayoría de los vecindarios o los barrios que le han cambiado medidores, la gente se ha quejado que pagaban 150.000 pesos y ahora están pagando 500.000 pesos. Entonces, ¿cómo se entiende? Entonces, la empresa da una explicación que para mi concepto hay que probarla, pero no le creo mucho esa explicación. Y es que como el medidor es de una tecnología más avanzada que el medidor anterior, te está captando mejor la energía. Eso realmente yo no creo mucho en eso. Sin embargo, eso hay que probarlo, pero no creo mucho en eso. Presuntamente, ahí puede haber fraudes de tipo administrativo frente al tema. Pero por lo general sí se le sube, cuando hay cambio de medidor, se sube el costo del consumo. Bueno, pero una primera conclusión para este tema. Cuando cambien el contador, el medidor, el usuario tiene derecho a exigir un certificado de calibración. Calibración, claro. Y si no se lo dan, no debe darse el cambio de medidor, es decir, la diligencia debe de caerse por parte de la empresa. Porque ¿quién me certifica a mí que ese medidor está calibrado? ¿Quién me lo certifica? Me lo certifica hay una empresa, hay varias empresas, pero yo ahí creo que hay una que está estipulada para eso. Exacto, pero por lo menos yo tengo, si a mí me certifican, si me muestran la certificación de calibración, por lo menos yo estoy viendo que la actuación de la empresa es legal. Aún así, este documento también pueden falsificarlo, yo no digo que no, pero por lo menos partimos del principio de la buena fe, que la empresa está actuando de buena fe y que me está diciendo su medidor está calibrado a tantas horas, va a marcar tanto. ¿Ya me entiendes? Entonces, ese de alguna manera es una calibración, entonces yo mantengo a eso. Ahora, cuando se va a cambiar el medidor o cuando se va a revisar el medidor, tú tienes, digamos, 15 minutos para poder atender la situación con un técnico eléctrico calificado, con tarjeta profesional, la situación, un técnico eléctrico de tu confianza. Y él también te va a decir, no, esa calibración está bien, ellos conocen más el tema que uno, entonces te lo va a decir. Entonces ya tú estás seguro que es un medidor que te colocaron y que está calibrado, o sea, tiene una certificación de calibración. O sea, otra prevención que puede hacer el usuario. Estaban dos. O sea, primero, exigirle el certificado de calibración a la empresa. Segundo, tiene 15 minutos en buscar a un electricista de confianza para que colabore en la asesoría de si lo que están haciendo la
comisión esa de la empresa Aire en este caso, o Afinia en algunos sectores, están hasta actuando bien. O sea, tiene que haber una persona que vigile. Tienen 15 minutos para conseguir esa persona. Sí, claro. Ok. Listo, entonces... Lo que pasa es que, mira, Guillermo, la problemática de los servicios públicos domiciliarios, pero específicamente el de energía, ¿por qué se habla tanto del de energía? Porque es el que tiene mayores problemas y los problemas son complejísimos y es el que más afecta al bolsillo de los usuarios. Pero esa problemática tiene 6 escenarios y cada escenario tiene de unas complejidades enormes. Por ejemplo, el primer escenario están los usuarios y sus derechos. Eso es una complejidad enorme. Está la ley 142 de 1994 y los decretos que de una u otra manera han reglamentado y que de una u otra manera han reglamentado, u otras leyes que han reglamentado esa ley 142 de 1994. También está la ley 143 de 1994 que le llamaron la ley eléctrica, ¿verdad? Y ahí está ese marco jurídico que tiene que ver con respecto a